Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor que estamos nuevamente aquí y queremos compartir con usted la clase que normalmente llevamos cada domingo en la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hablando acerca de la iglesia de Filadelfia. Y antes de empezar, queremos llegar al Padre en oración para darle las gracias por todo lo que Él hace para nosotros. Señor y Padre, gracias te damos esta mañana. Te pedimos, Señor bendito, que tú bendigas el mundo entero, Padre, que bendigas a mis hermanos que están en la iglesia, mis hermanos que nos están viendo, y Padre, que tú puedas llevar este mensaje a sus corazones, un mensaje de aliento a la iglesia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Bendice a todos los pastores alrededor del mundo, Señor, y que todos podamos de alguna manera seguir alimentando la grey que tú nos has dado. Gracias, Padre amado, en el nombre y los méritos de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Ok, como decía, estábamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, estudiando acerca de la iglesia de Filadelfia. Y miramos en el versículo 8 del capítulo 3 que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Ya hemos hablado acerca de cada palabra aquí. Yo conozco tus obras. La palabra conocer implica una relación muy personal, muy íntima. Y tiene que ver también con la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. A Él no se le escapa absolutamente nada, ni siquiera el más mínimo pensamiento. Y después dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor provee, el Señor es el que pone, el Señor es el que diseña, el Señor es el que controla. Él dice, yo la he puesto. Si esa puerta está ahí, es gracias a Dios, y esa es la puerta de la oportunidad de la salvación. Y cuando Él dice, he puesto, está hablando de su misericordia. La misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros de permitirnos predicar el Evangelio. El amor y esa misericordia que Dios tiene de abrirnos esa puerta, esa oportunidad. Él es un Dios santo. Nosotros somos pecadores. Nosotros no tenemos ninguna relación con el Señor cuando estamos en nuestro pecado. Pero Él, en su amor infinito, en su gran misericordia, dice, yo he puesto esta puerta. Hay una oportunidad, dice, delante de ti. Ni siquiera una puerta que nos cuesta ir y mucho trabajo para buscarla, no, está delante de nosotros, está ahí al alcance de la mano, una puerta y está abierta. Y hablábamos el domingo anterior acerca de que Él tiene el poder para mantener esta puerta abierta, pero en algún momento Él va a cerrar esta oportunidad. Y cuando Él tiene la puerta abierta, no hay poder humano ni de ninguna clase que pueda cerrar esta puerta. Pero cuando Él la cierre, de la misma manera, no habrá nadie que pueda abrirla nuevamente, porque Él va a cerrar la oportunidad a esa puerta. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, y es lo que vamos a ver esta mañana hacia adelante, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que de esta manera hemos estado observando lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, ¿no? Hoy esta puerta permanece abierta y nadie puede cerrarla. Mire las circunstancias en que vivimos. Y a pesar de todas las circunstancias, la iglesia sigue adelante. La puerta de la oportunidad para llegar a la salvación está al alcance de nuestra mano. Y dice, aunque tienes poca fuerza, eso es cierto. Dios nos muestra a través de todas las circunstancias que somos hombres débiles y que todo lo que hacemos en la iglesia y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de creyentes, lo hacemos en el poder, no de nuestra fuerza, porque la Biblia dice, tienes poca fuerza. Pero la iglesia de Filadelfia, aunque era una iglesia débil, aunque era una iglesia que no tenía mucha fuerza, lo cierto es que seguía trabajando fuertemente, aún en su debilidad. Pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía en el poder de Dios. Y es lo que vamos a mirar aquí, dice, esa puerta está abierta y la iglesia tiene poco poder, muy poca fuerza, pero a pesar de eso es una puerta que permanece abierta, no por el poder de las personas, es en el poder de Dios, porque nosotros somos personas muy, pero muy débiles. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Nota algo bien interesante.
Recordemos al apóstol Pablo rogándole a Dios por ese problema de salud que él tenía. Y le rogó y le rogó. Y el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se manifiesta precisamente en cuanto a nosotros somos débiles. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuanto más débil soy yo, más resalta el poder de Dios. Y de eso se trata precisamente. El domingo anterior estábamos hablando de la entrada triunfal de Cristo montado en un burrito. Cuanto más pequeño era la montura, en este caso un burrito, más resaltaba la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que de la misma manera nosotros, la iglesia, somos personas muy débiles. Podemos morirnos de un pequeño virus, ¿verdad?, que ni siquiera lo podemos observar, pero la fortaleza viene de parte de Dios. Es una lucha constante. Y gracias al Señor que miramos aquí en la iglesia de Filadelfia, que la iglesia salía siempre victoriosa. ¿Y por qué salía victoriosa? ¿Porque eran muy hábiles, muy inteligentes, muy fuertes? No, gracias al poder de Dios. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo escribe este versículo muy conocido por nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por supuesto, hablando del servicio al Señor, de nuestra vida espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás, pues es el más indicado y el más deseoso de cerrar esa puerta. Él está tratando de cerrar esa puerta. ¿Y sabe cómo la cierra? A través de la muerte, por ejemplo. Toda persona que muere sin Cristo termina con esa oportunidad que Dios le ha dado. La oportunidad de pasar a través de esa puerta hacia la salvación por el camino nuevo que Cristo nos abrió es estando en vida. Una vez que la persona muere, definitivamente esa oportunidad se termina. Y el diablo se está llevando muchas personas al infierno sin haber tenido esa oportunidad. Tuvieron la oportunidad, pero la rechazaron. Y entonces, una vez que se mueren, la oportunidad se terminó. Entonces, Satanás quiere cerrar la puerta. Y él va a usar algunos elementos que vamos a mirar esta mañana, como por ejemplo las personas inicuas, las personas pecadoras, ¿no? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9 dice: porque se me ha abierto una puerta y eficaz, y muchos son los adversarios, dijo el apóstol Pablo. Siempre hay personas adversarias. Hay personas que siempre están enseñando todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Personas inicuas, personas pecadoras, personas llenas de maldad, que enseñan mentiras, ¿no? Muchas personas hoy día están enseñando que podemos llegar a Dios a través de una redentora, por ejemplo, cuando eso es una mentira. Que podemos llegar a Dios a través de pertenecer a una iglesia, la madre iglesia, ¿no? Y si estamos dentro de esa iglesia ya somos salvos. No, eso es una mentira. Que podemos llegar a Dios a través de ceremonias y rituales. Esa es una mentira, ¿no? Estas personas engañosas son adversarios del Evangelio de Jesucristo. Otra de las cosas que el diablo usa, ¿verdad? Mire Colosenses capítulo 4, verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mire lo que usaba el diablo, ¿no? Movió todas las influencias, porque el diablo es el dios de este siglo, y pusieron al apóstol Pablo en la prisión. ¿Para qué lo pusieron en la prisión? Para que no siguiera hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué hacía Pablo en la prisión? Seguía predicando. Y él predicaba a tiempo y fuera de tiempo, porque le era de imperiosa necesidad, según su testimonio, de predicar el Evangelio de Cristo. Y ay de mí, dijo en cierta oportunidad, si no lo hiciera. Entonces, aún a pesar de las adversidades, ¿no?, que también el diablo usa, no solamente usa personas pecadoras, inicuas, malas, que enseñan cosas falsas para engañar a las personas y distraer su mirada y su corazón del verdadero camino que es Cristo Jesús, sino que también usa circunstancias difíciles. Y mire, tomó al apóstol Pedro y lo hizo meter en prisión, pensando que con eso acallaría al apóstol Pablo,
Y Pablo nos escribe aquí en Colosenses capítulo 4, verso 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Otras cosas que usa el diablo son las maquinaciones, los pensamientos inicuos, ¿verdad? En Salmos capítulo 37, verso 12 dice, maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes, ¿no? El hombre de maldad, el hombre inicuo está siempre maquinando, ¿no? Muchas veces vemos que esa oposición y esos adversarios no solo están afuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Entran aquí a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aquí dentro del cuerpo. También están los hombres maquinando cosas perversas con el propósito de detener la predicación del evangelio. Y quieren detenerlo, quieren frenarlo, pero mire, seguimos adelante aún usando los medios que Dios nos da. Y a los mismos demonios, definitivamente. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es una lucha física. No es una lucha, el problema del ser humano no es un problema social, político o político-social, no. El problema del ser humano es un problema espiritual. Estamos en una guerra espiritual y la humanidad no se ha percatado, no se ha dado cuenta. En algún momento vamos a hablar de esto y a hablar de todo lo que está pasando. El ser humano está más enfocado en su salud, está más enfocado, y es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Está más enfocado en su salud, está más enfocado en tener los medios para mantener a su familia, no hay trabajo, algunos ya no están trabajando, estamos preocupados por eso. Pero detrás de todo eso, el enfoque principal es el problema espiritual. Es una lucha espiritual. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Nosotros como seres humanos tenemos una lucha no contra carne ni sangre, tenemos una lucha espiritual contra demonios. Y de eso se trata. Tenemos que mirar un poquito más allá de las circunstancias, de las cosas materiales, para darnos cuenta que el problema es un problema espiritual. Mire Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados. Y estamos hablando de seres espirituales en las regiones celestes, pero seres espirituales de maldad, demonios. Y aquí, en este versículo de Efesios, capítulo 6, verso 12, hay toda una estructura, un organigrama de todos estos demonios. Hay jerarquías, están bien organizados, créamelo. Dice aquí, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol nos advierte que tenemos una lucha contra espíritus, contra demonios, espíritus de maldad. El diablo está activo. Y entonces el Señor nos recomienda a través de la pluma del apóstol Pablo y nos dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La recomendación de Dios es que nos coloquemos la coraza, la armadura, el yelmo, y tomemos la espada, el escudo, y ya muchos de ustedes hemos aprendido acerca de esa armadura. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, tú estás débil. El diablo usa una serie de artimañas. ¿Qué usa? Algunos pecadores que entran a la iglesia a enseñar falsas doctrinas, por ejemplo. ¿Qué más usa el diablo? Circunstancias como las que estamos viviendo. ¿Qué más? Maquinaciones de personas que están aquí dentro de nosotros y a los mismos demonios. Nosotros somos débiles ante toda esa artimaña que tiene el diablo. Pero la Biblia le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Si la iglesia tiene poca fuerza y sigue guardando la palabra del Señor y sigue predicando el mensaje del Señor a pesar de las circunstancias negativas, lo hacemos en el poder de Dios. No lo hacemos en nuestro poder porque nosotros somos hombres débiles, ¿no? Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia hacía dos cosas.
dentro de su debilidad, pero en el poder de Dios, ellos guardaban la palabra. Número 1. Número 2, no negaban el nombre del Señor. Recordemos las circunstancias en que vivían en aquella época, gobernados por el Imperio Romano, donde el César era considerado como un dios. Y reconocer a Jesús como el Señor, como el verdadero Dios, era algo que les podía costar la vida, porque el César tenían que alabarlo, tenían que honrarlo, tenían que glorificarlo como si fuera Dios, entre comillas. Y cambiar a la vida cristiana era algo sumamente peligroso en aquella época. Lo es hasta el día de hoy, en algunas partes. Lo será en algún tiempo aquí en América, solo Dios sabe. Pero lo cierto está en que esa época era bastante peligrosa declararse ser un cristiano. ¿Por qué? Porque el saludo normal era salve César. Ahora tenían que decir salve Jesús, salve Cristo, ¿verdad? Reconocer a Cristo como el Rey y no reconocer al César como el Rey y Señor. Entonces las circunstancias eran difíciles y dice a la iglesia, aunque tienes poca fuerza, número 1, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra, la sana doctrina. Tenemos, hermanos, que mantenernos en la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque estos tiempos son peligrosos. Estos tiempos aparecerán falsos maestros que querrán introducir doctrinas equivocadas satánicas. Todo lo que no es de Dios viene del diablo. Y muchas veces toman la misma palabra del Señor, pero retorcida, con el propósito de engañar a las personas. Recuerde, yo tengo un dicho que dice, la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Y mucha gente toma la Biblia, nada más que la tuerce. Esa artimaña del diablo de torcer las escrituras no es nada nuevo. Desde el libro de Génesis capítulo 3 miramos esa estrategia de Satanás. Y déjeme decirle por qué a través de los años y siglos que han pasado, el diablo no cambia esa misma estrategia porque le ha dado resultados. Porque sabe que el hombre es fácil de engañar y sigue con la misma estrategia, tomando la palabra de Dios y montando sobre esa montura de verdad una mentira. De esa manera todo el mundo le cree. Por eso el Señor nos recomendó que debemos escudriñar las Escrituras. Cuando alguien nos dice aquí hay un tesoro, no vamos y movemos un poquito de tierra superficialmente, no. Tenemos que excavar, tenemos que romper, tenemos que introducirnos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso en este tiempo, ya que hay bastante tiempo, valga la redundancia, usted puede pasar tiempo estudiando la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. Entonces la iglesia de Filadelfia, en su poca fuerza, pero con la ayuda de Dios, ellos guardaban la palabra del Señor, la cuidaban, la protegían, la exponían, por supuesto, pero siempre la buena doctrina. Y también dice, no has negado mi nombre, ¿no? Ellos siempre se identificaban como cristianos, no se escondían, no negaban, ahí estaban siempre adelante, ¿no? Lo que dice el versículo 8. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia, aún en su debilidad, porque dice, eres débil, porque dice, tienes poca fuerza, han hecho estas dos cosas. Número 1, han guardado la palabra de Dios. Guardar la palabra del Señor no es solamente estudiarla, leerla, no. Guardar la palabra de Dios significa obedecerla, vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida, ponerla por obra en nuestra vida. Han obedecido la palabra del Señor. Cuando dice, han guardado mi palabra, no solamente la sana doctrina, no solamente guardarla en el corazón, no solamente leerla y atesorarla, no, vivirla, practicarla, obedecerla. De nada sirve que la palabra del Señor diga, no mintáis y yo soy un mentiroso. De nada sirve que la palabra del Señor diga, no robéis y yo soy un ladrón. De nada sirve que la palabra del Señor diga que yo no debo ser hipócrita, chismoso, y lo soy. No, sirve cuando nosotros la ponemos por obra. Es nuestra regla de fe y práctica para nuestra vida espiritual. De nada sirve que la palabra del Señor diga, id y predicar el Evangelio cuando yo no lo estoy haciendo.
Guardar la palabra del Señor es ponerla por obra, ponerla en práctica. Es decir, que se han sujetado a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que nos sujetemos a su voluntad. Por eso nos dejó este libro, que viene siendo la única regla de fe y práctica para nuestra vida cristiana. Entonces, Dios se agrada de los que le obedecen. Dios se agrada de los que están listos a cumplir su voluntad, a obedecerle. En el libro de Hechos, capítulo 5, ante la persecución que se había originado, algunos discípulos del Señor fueron tomados prisioneros y fueron conminados, amenazados, y les advirtieron que no siguieran predicando el evangelio. Ellos continuaron haciéndolo a pesar de que se les había prohibido por las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas suceden, lo que tenemos que hacer como cristianos verdaderos es obedecer más a Dios que a los hombres, tener temor más de Dios que de los mismos hombres. Muchas veces decimos, pastor, pero la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Sí. Mientras que las autoridades nos permitan hacer la voluntad de Dios, no tenemos ningún problema. Pero cuando rijan leyes que están en contra de la palabra del Señor, nuestro trabajo es obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, en la parte segunda, cuando les preguntan a los apóstoles, hey, ¿por qué? ¿No te dijimos que ya no sigas predicando? Y el apóstol Pedro dijo, es necesario, note la palabra, es necesario, estoy hablando de Hechos 5:29, es necesario, es importante, es de imperiosa necesidad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos como una imperiosa necesidad en nuestra vida cristiana? Es obedecer a Dios. Y eso es lo que aprendemos a través de este pasaje de las Escrituras. Tenemos que obedecer a Dios. La iglesia de Filadelfia han vivido de acuerdo con los preceptos de la palabra. De nada sirve la palabra del Señor en nuestra vida, en un estante, en nuestra casa, si no la obedecemos, si no forma parte de nuestra vida diaria. La iglesia de Filadelfia, cuando el Señor dice, has guardado mi palabra, les está diciendo, han vivido de acuerdo a los preceptos de la palabra. Es decir, que la palabra ha sido su única regla de fe y práctica. Es decir, que la palabra de Dios es la autoridad máxima para sus vidas. Como creyentes es lo que tenemos siempre que resaltar. La Biblia es la autoridad máxima para mi vida. No sus emociones, cuidado. Para muchas personas la autoridad máxima es lo que siento, lo que veo, lo que experimento, la emoción que tengo, y no, la autoridad máxima es la palabra del Señor. Todo tiene que estar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cuidado. En el Salmos, capítulo 119, versículo 11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito que quiere Dios para que nos diga en su palabra que debemos guardarla? Para no caer en pecado, precisamente. Si nosotros vivimos en la palabra del Señor, no vamos a caer en pecado. Como el Señor le dijo a Josué, ¿se acuerdan en el libro de Josué? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Y después le dice que guarde la palabra del Señor. Que no se aparte de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Una línea recta. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser nuestra autoridad. Y el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe cuando pecamos? No pecamos contra nuestro prójimo solamente. Sobre todas las cosas, pecamos contra Dios. Todo pecado es contra Dios, dice la Biblia. No tenemos que confiar en las emociones. Cuidado, mire Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. El Señor a su pueblo, a Israel, le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La autoridad máxima es la palabra, está sobre nuestras emociones, sobre nuestro sentir, sobre lo que yo creo, pienso o hago. Nota aquí en Deuteronomio 6:6 que no le dice que la palabra estará en su corazón. Sí, la palabra también está en nuestro corazón, pero aquí dice que estará sobre el corazón. ¿Por qué? Porque mucha gente se mueve a través de las emociones.
y le da más autoridad a sus emociones, a todo lo que vive o lo que experimenta, antes que la autoridad de la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio dice, la palabra estará sobre nuestro corazón. Porque la misma Biblia dice que nuestro corazón es mentiroso, engañoso y perverso. Entonces, ¿podemos confiar en nuestras emociones? No, porque somos seres humanos. Como dice Santiago, a veces estamos de doble ánimo. A veces nuestras emociones nos dicen que soy pero muy buen cristiano y espiritual. Pero la palabra del Señor me dice lo contrario. Entonces, recuerde, no confiemos en nuestras emociones. Son hermosas, son lindas, muchas experiencias, pero la autoridad máxima es la palabra del Señor. A veces llegamos a un servicio, un buen mensaje, salimos bien emocionados, bien motivados, y que por aquí, que más allá, y sentimos la presencia del Señor, pura emoción. Pero ¿sabe? Esas personas que muchas veces experimentan sensaciones y emociones así, tienen una vida de pecado increíble. Son chismosos, son críticos, son hipócritas. Entonces, ¿por qué? Porque están fijando su vida cristiana en esa emoción que sienten. No, cuando la autoridad máxima sobre su corazón, sobre su emoción, es la palabra del Señor que le dice, no mientas, no seas hipócrita, no vayas contra tu hermano, no hables mal, pero sin embargo hacen todo lo contrario. Entonces, a eso se refiere Deuteronomio 6:6. La autoridad máxima en mi vida no son mis emociones. La autoridad máxima es la palabra de Dios. Es la única regla de fe y práctica. Quiere decir también, cuando el Señor dice que han guardado su palabra, está hablando también de que han defendido la sana doctrina, como decía hace unos minutos. Han defendido la sana doctrina contra los falsos maestros. Hoy día hay una serie de falsos maestros. Es increíble cómo inclusive cristianos que han permanecido en una iglesia estudiando la sana doctrina son captados por unas mentes de maestros falsos y son arrastrados a enseñanzas equivocadas. ¿Y sabe cuál es la razón por la que muchas personas se dejan arrastrar? Porque no conocen la Biblia. Entonces son fácilmente captados por estos falsos maestros y los ilusionan, los perturban, los fascinan con cosas. Y recuerde de quién está detrás de todo esto. Cada vez que hay una falsedad, cada vez que hay una falsa doctrina, cada vez que hay una mentira, un engaño, quien está detrás de todo eso es el mismísimo diablo. Cuidado. Por eso es bueno permanecer en la sana doctrina. ¿Cómo? ¿Cómo? Estudiando y escudriñando las Escrituras. Tenemos un maestro por excelencia, ¿sabía usted? Es el mejor maestro de las Escrituras y usted no tiene ni debe pagar un centavo para tener ese maestro en su casa. Se llama el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, Él, el maestro por excelencia, Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a hacer recordar todas y cada una de las cosas que Cristo nos dejó. Así que no escuche a hombres, escuche al Espíritu Santo. Póngase en oración, escudriñe las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo y créamelo, Él le va a enseñar muchas cosas que muchas veces ni siquiera las entendemos y de pronto el Señor ilumina nuestra mente y nuestro corazón y nos revela. Todo depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces ellos habían defendido la sana doctrina porque vendrán maestros enseñando cosas perversas. Mire Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, mire la recomendación, siempre preparados, estad de vez en cuando preparados, estad, cada domingo escuchar un mensaje, no, siempre, constantemente, durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Siempre, la palabra siempre es un absoluto de Dios. Totalmente, siempre, en cada momento, preparados, ¿para qué? Para presentar defensa. Claro que sí. Si nosotros decimos que hay falsos maestros, eso nos lleva a que debemos tener la iniciativa de prepararnos bien para presentar defensa contra aquellas malas doctrinas. Debemos tener mucho cuidado y hacerlo, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre, sí,
Mansedumbre, con control, sí, claro que sí. Y reverencia ante todo el que demanda razón de las esperanzas que hay en nosotros. Debemos hacerlo, debemos presentar defensa con mansedumbre, reverencia, respeto ante toda persona que demande de nosotros alguna pregunta, alguna respuesta, perdón. Entonces, tenemos que hacerlo con respeto, claro que sí, pero también tenemos que hacerlo con la autoridad que nos da la palabra del Señor. La Biblia dice así. Y la Biblia, recuerde, no necesita ser interpretada, no. El Señor no necesita nuestra ayuda. La Biblia se interpreta a sí misma. Y es más, la misma Biblia prohíbe a través del apóstol Pedro que no acepte interpretaciones privadas. Así que recuerde, si fuéramos 20 en este salón, que no lo somos, pero si fuéramos 20 y cada uno da su punto de vista concerniente a algún versículo, habrían 20 opiniones. No, la Biblia no se estudia así. La Biblia tiene una única interpretación. Ella misma se interpreta. La Biblia no acepta interpretaciones privadas. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Cada quien da su punto. Es que yo creo que esto quiere decir... No. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita ayuda. Es la palabra de Dios. Santa, poderosa, no lo olvide. ¿Ok? Cuando el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra, esta iglesia no solo cree en la palabra de Dios, sino que la obedece. Aquí hay un principio muy importante. Muchas veces podemos creer en la palabra de Dios y no obedecerla. Se trata de creerla y obedecerla. Si yo creo firmemente, entonces estoy llamado a obedecer. Las iglesias de la Reforma en el pasado y en el presente creen en la palabra de Dios, pero no se caracterizan por su obediencia. De nada sirve creer en la palabra si no obedecemos, ¿no? En este tiempo, la iglesia light en la cual vivimos, ¿no?, es una iglesia que cree mucho en la Biblia, usa la Biblia, pero no la obedece. Y ahí hay una diferencia muy enorme. La iglesia de Filadelfia, en contraste, y era un contraste adecuado a este modelo, se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es la iglesia modelo entre las 7 iglesias que estudiamos en Apocalipsis. Porque era una iglesia que se caracterizaba no solamente por guardar la palabra, sino por obedecerla. De nada sirve estudiar la Biblia si no la obedecemos. Si la Biblia no hace impacto en nuestra vida, estamos mal. La Biblia nos enseña que esta palabra actúa en nosotros, los creyentes, en nuestro corazón, nos transforma, nos cambia. ¿Por qué? Cuando la obedecemos. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios, aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de las dificultades. Las circunstancias no les habían hecho alterar el contenido del mensaje. Recuerde, estamos aquí para obedecer la palabra de Dios estrictamente. Tenemos que aprender a obedecerla, punto. No tergiversarla, no cambiarla, no poner nuestra opinión, no. Muchas veces no queremos obedecer la palabra del Señor porque nos parece, según nuestro criterio, según nuestra opinión, que no es así. Nosotros no estamos aquí para eso, estamos aquí para guardar la palabra y obedecerla, aprenderla, escudriñarla, ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón y estar listos a obedecerla. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no según mis emociones, no. La Biblia es la autoridad máxima en mi vida y así debe ser en la vida de cada creyente. Otra de las cosas que la iglesia no había hecho, recuerde lo que les dice en el versículo 8, leo nuevamente: porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas. Aún en su debilidad, pero en el poder de Dios, la iglesia había guardado la palabra del Señor. Pero también dice en la última parte, no has negado mi nombre. Ellos ponían el nombre del Señor en alto. No negar el nombre del Señor no es solamente decir, es que yo amo a Cristo, es que no, vivir una vida que respete ese nombre. No has negado mi nombre, le dice, está hablando del testimonio, el nombre de Cristo. Qué triste cuando nos llamamos cristianos pero damos un pésimo testimonio,
¿sabe qué estamos haciendo? Irrespetando el nombre del Señor, no guardando el nombre de Cristo, no poniendo el nombre del Señor en alto. Nos llamamos cristianos y tenemos un pésimo testimonio. No has negado el nombre de Cristo, es lo que está diciendo. Y qué interesante, porque es el resultado precisamente de guardar la palabra de Dios, es el resultado de obedecer la palabra de Dios. Pero cuando no vivimos conforme a la Biblia, no vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces negamos que Cristo es la autoridad de nuestra vida, negamos que la palabra es la autoridad de nuestra vida, negamos el poder de Dios. Lo que estamos diciendo, yo leo la palabra, pero no está actuando en mi corazón, Dios no tiene poder. Negar la palabra, negar el nombre de Cristo es no guardar la palabra, no obedecer la palabra. Cuando no nos rendimos a la autoridad y al poder del Señor, entonces negamos el nombre de Cristo. El Señor no es mi Señor. ¿Cuántas veces hablamos de Cristo como, es mi Diosito, es mi Señor, yo lo amo? Sí, pero no le obedecemos. Y el mismo Señor dijo eso en cierta oportunidad, ¿no? Que no somos capaces de obedecer. Muchas veces con nuestra boca queremos mencionar mucho de Cristo, pero cuando se trata de obedecer, negamos el nombre del Señor cuando no defendemos la sana doctrina. Cuando estamos permitiendo que los falsos maestros nos metan en la cabeza y en el corazón esas falsas enseñanzas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Negando la autoridad del Señor. Negamos el nombre del Señor. Negamos su nombre. Mire Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solamente fue Pedro quien negó a Cristo, no. La Biblia dice que todos los discípulos hicieron lo mismo. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los guardias del sumo sacerdote a tomar prisionero a Jesús? Todo el mundo salió corriendo. Por lo menos Pedro lo siguió de lejos, fue un poquito más valiente que todos. Pero en definitiva, todos negaron al Señor Jesús. ¿Qué es guardar el nombre de Cristo? Cuando defendemos su nombre, cuando defendemos la sana doctrina. Cuando lo hacemos, realmente no negamos el nombre del Señor, pero cuando no lo hacemos, ¿cómo fue la acusación? Me gustaría tener el tiempo, pero no lo tengo. Mire lo que hizo Pedro, vamos a recordar. La Biblia dice que él sigue de lejos a Jesús, no se identifica plenamente. Desobedece la palabra del Señor. Y cuando se acerca y llega al patio de la casa del sumo sacerdote, ve a un grupo de personas, tal vez esa noche hacía frío, porque la Biblia dice que él se acerca al fuego que habían encendido para calentarse. Y alguien lo identifica, y por 3 veces lo identifican y las 3 veces él niega al Señor. Qué triste cuando nuestra vida niega el nombre de Cristo. No, yo no creo esas cosas. Y creemos de esa manera que estamos bien delante de Dios. No. Vemos cómo la caída del apóstol Pedro, impetuoso, diciendo una cosa y haciendo otra. Habiendo aprendido del maestro por cerca de 3 años. Pero en el momento de la prueba, él deja de defender al Señor, negando su nombre. Y muchas veces escuchamos personas que enseñan malas cosas y no defendemos el nombre del Señor. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar la defensa ante las falsas doctrinas. Satanás, como decía hace un instante, trata de torcer la palabra del Señor. Trata de torcer la obra efectiva de Dios.
Es interesante notar que el mayor aumento de falsos cristos, el mayor aumento de falsas doctrinas, el mayor aumento de falsas religiones en la historia del mundo comenzaron durante el mismo periodo. Y una de las características de esta iglesia es que se rehúsa a negar el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia se pone firme y rehúsa negar el nombre del Señor, ofreciendo así el desafío que se le debe presentar a todo cristiano fiel a medida que se acerca el fin de la era. Déjeme decirle algo importante, hermano. ¿Le llama la atención todo esto que está ocurriendo? Pues déjeme decirle, esto es solo el principio. Esto no tiene nada que ver con las cosas del mundo material. Esto tiene que ver con el mundo espiritual, el mundo satánico. Es el diablo quien está controlando este sistema mundial. Lea 2 Corintios 4:4, cuando el Señor habla del Dios de este siglo. Lea Efesios, cuando el Señor habla de lo mismo, del presente siglo. Así que una de las características de esta era en que vive la iglesia es ese. La frase que encontramos aquí, no has negado mi nombre, se refiere a un momento concreto en el pasado cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron conminados a negar su relación con Cristo. Históricamente eso es lo que ocurría. Los colocaban, me imagino, los amenazaban y les decían que negaran el nombre de Cristo. Y ellos no negaron el nombre de Cristo. ¿Sabe qué? Les costaba la vida. No solamente la vida de ellos, la vida de la esposa, de los hijos. Y muchos de esos cristianos de aquella época fueron testigos de cómo algunos leones, algunas fieras en los circos romanos destrozaban a sus niños, a sus esposas, a sus amigos, por permanecer siempre firmes en no negar el nombre de Cristo. Tal vez les indicaban que dijeran que el César es el Señor y ellos decían no, Cristo es el Señor. Parece cosa fácil no negar hoy día, y lo es. Usted puede salir por la calle y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano evangélico, y no le pasa nada, y no le va a ocurrir nada. Yo sé que en otros países sí, pero aquí no. Es muy fácil, pero no estamos hablando de mantener el nombre del Señor de esa manera, ¿no? En la época de la iglesia de Filadelfia les costaba la vida, ¿sabe? Les costaba la integridad física, les costaba el bienestar social porque no podían comprar, y aquellas personas que tenían un negocio se lo boicoteaban. No era fácil decir yo soy un cristiano. Estamos hablando de realidades históricas. Esta frase, no has negado mi nombre, se refiere a ese tiempo tan crucial en la época de la iglesia, cuando los cristianos de Filadelfia eran obligados, conminados a negar esa relación que tenían con Cristo. El cristiano del siglo XXI no necesita ni siquiera ser amenazado con palabras para estar listo a negar el nombre de Cristo. Ya hemos hablado. ¿Qué es negar el nombre de Cristo? No guardar su palabra y obedecerla. ¿Qué es negar el nombre de Cristo? Es hacerle oído a las falsas doctrinas y no guardarlas. No obedecer la palabra del Señor. En una situación específica de prueba, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles en sus convicciones. ¿Cómo estás manteniéndote, hermano, en este tiempo tan difícil? Que no tiene que ver ni punto de comparación con lo que pasaba la iglesia de Filadelfia, créeme. La pregunta es, la Biblia dice que ellos tenían poca fuerza. ¿De dónde sacaron fuerzas para hacer todo esto? ¿Quién los animaba? ¿Quién los impulsaba?
¿Quién los motivaba? Indudablemente Cristo. Mire 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Sí, porque cuanto más débil soy yo, puedo mirar más el poder de Dios. Me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustia. Note algo bien interesante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Yo me gozo, tú me gozas. El gozo, la palabra gozo es un verbo. Y ese verbo lo aplicamos a los diferentes adjetivos. Mire, me gozo en las debilidades. En afrentas, es decir, me gozo en afrentas. En necesidades, es decir, me gozo en necesidades. Ese verbo lo podemos aplicar a las debilidades, a las afrentas, a las necesidades, a las persecuciones, a las angustias. A pesar, Pablo, parafraseando la Biblia, lo que está diciendo, a pesar de mis debilidades, a pesar de las afrentas que tengo que enfrentar, a pesar de las necesidades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las angustias, a pesar del coronavirus, yo me gozo, dice Pablo. Me gozo, nadie puede romper ese gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi fuerza no proviene de mí, mi fuerza proviene de Dios. Lo está experimentando. Saber que Dios es fuerte y que en tu debilidad Él se va a glorificar. Ellos aceptaron la autoridad del Señor y reconocieron que todo era hecho en su poder. Todo era hecho en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria siempre es para Dios. El que resalta siempre es Dios, nunca para el hombre, nunca. Nunca. El apóstol Pablo dijo, hermanos, de cierto os digo, cada día muero. La gloria no es para el hombre. Juan el Bautista dijo, es necesario que mengüe yo para que Él resalte. La gloria no es para el hombre, es para Dios. El domingo pasado, hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en su última semana de vida, lo vimos montado en un burrito, en un pollino, chiquitito. ¿Por qué? Porque el propósito no era resaltar la montura, no era resaltar al animal, era resaltar a Cristo, era resaltar al Creador, no a su creación. Por eso Cristo no pidió un camello, un elefante o un caballo árabe de impetuosa velocidad, no. Él pidió un burrito, un burrito. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria no es para el hombre, no es para el burrito. La honra y la gloria es para Jesús, para Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en la debilidad de la iglesia. No se hizo en el poder de ellos, no. Para que nadie tuviera que sacar pecho y sentirse orgulloso por lo que yo estoy haciendo, no. Todo lo que ellos hacían era en el poder de Dios. Así que la gloria y la honra siempre es para Dios. El nombre de Cristo significa autoridad y poder. No reconocer esto en nuestras vidas es negar su nombre. Así que en estos momentos estamos llamados a levantar el nombre de Cristo en alto, confiar en Él, porque Él es la autoridad. Tienes poca fuerza, le dijo Cristo a la iglesia de Filadelfia, refiriéndose a la condición minoritaria de los creyentes de Filadelfia. Tienes poca fuerza. Era un grupito pequeño en toda la ciudad. No era un grupo grande que tenía una autoridad, no, era un grupo pequeño también. La era de la iglesia de Filadelfia históricamente se caracteriza por congregaciones pequeñas que, de acuerdo a las normas humanas, son débiles. Por supuesto, esto es una verdadera fuerza, pero en el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu nos dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuanto más débil sea yo,
la manifestación del poder de Dios es mayor. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran indudablemente irreprensibles. Era una iglesia que en su debilidad ellos hacían cosas como testimonio para el Señor. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a clase proletaria, clase sin poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. El guardar el testimonio que ponga en alto el nombre del Señor no depende si tenemos una buena relación política, social o si tenemos una buena postura económica. No, depende de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Cuando el Señor dice tienes poca fuerza, también está indicando que las iglesias no dependían de sí mismas, sino que en humildad dependían del Espíritu Santo. Humildemente. En toda nuestra vida espiritual dependemos del Espíritu Santo. En nuestro estudio de la palabra del Señor dependemos del Espíritu Santo. No tratemos de depender de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría. No, dependamos de aquel que es el Maestro, inspirador de las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios. Para disfrutar de la bendición divina, saben la iglesia que deben enseñar acerca de la vida en santidad y la evangelización. Recuerden, la puerta abierta es un cuadro de la evangelización y nuestra responsabilidad es mostrar esa puerta al mundo entero, que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta del redil. El que por mí entrar y saldrá hallará pastos. Como sus antecesores en la época de la iglesia primitiva, Filadelfia proclamó la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando el Señor les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, les dice que ellos le han guardado fidelidad. Usted y yo como creyentes tenemos que ser fieles al Señor. Como creyentes debemos guardar esa fidelidad, guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Jesús, porque es palabra del Señor. Mire Juan capítulo 17, versículo 8. El mismo Señor Jesucristo está hablando aquí. Y Él dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Nota lo que dice Cristo, las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Exactamente, Cristo vino a enseñar lo que su Padre le había dicho que enseñara. Sin aumentar, sin quitar. Nuevamente, porque las palabras que me diste, las palabras las he dado. Es decir, exactamente como tú me las diste, así también yo las he dado. ¿Qué nos enseña esta verdad? Lo que termina diciendo el libro de Apocalipsis. No puedes añadir a la palabra del Señor. No puedes quitar a la palabra de Dios. La palabra del Señor es tal como está. Tú no puedes añadir pensamientos, lógicas o algunas decisiones que tomes y decir, esto quiere decir tal cosa. No, Señor. Tal como está, así hay que enseñarla. Y el Señor Jesucristo fue portador de esa verdad. Las palabras que me diste, les he dado. Exactamente las mismas. Debemos guardar la palabra en el corazón, no olvide. Mire Salmo 119, 11, ya lo hemos leído. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por un lado, este Salmo nos dice, en el corazón lo guardamos. ¿Por qué? Porque este corazón es mentiroso, engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia.
Pero Deuteronomio nos dice que también la palabra tiene que estar sobre nuestro corazón. Es decir, que hay una protección de parte de Dios a través de su palabra, como la autoridad para controlar esas emociones y dentro del corazón, precisamente para guiarnos de la mejor manera. Así que la palabra del Señor no solamente está sobre mi corazón, sino que también está en mi corazón. Primero, para reconocer que es mi autoridad y mis emociones no son mi autoridad. Y número dos, para cuando decimos que está dentro del corazón, es porque estamos obedeciendo plenamente al Señor. Debemos también poner bien en alto el nombre del Señor. Mire, 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En otras palabras, Pablo está diciendo, compórtate bien, da un buen testimonio. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Bien interesante lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Es el nombre que es sobre todo nombre el que ponemos en alto. O es el nombre que debe ser puesto sobre todo nombre el que pisoteamos dependiendo de nuestro testimonio. Por eso Pablo le dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. En otras palabras está diciendo, hey, compórtate bien, compórtate como digno representante de Cristo. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado, no sea pisoteado, no sea ensuciado el nombre de Dios y su doctrina. Filipenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre, hablando de Cristo, que es sobre todo nombre. Pues en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Debemos poner el nombre del Señor en alto. ¿Cómo podemos negar el nombre del Señor? ¿Sabe cuándo negamos el nombre del Señor? Cuando guardamos silencio y no predicamos el mensaje del Señor. ¿Sabe cuándo negamos el nombre del Señor? Cuando practicamos una incredulidad tremenda a pesar de que somos creyentes. También negamos el nombre del Señor por un temperamento descontrolado. Qué increíble cuando vemos hermanos peleándose unos con otros, dejando y dando rienda suelta a sus temperamentos descontrolados. Negamos el nombre del Señor cuando tenemos una actitud quejumbrosa. De todo nos quejamos en lugar de decirle gracias Señor, gracias aún por las circunstancias. Negamos el nombre del Señor por una vida mundana, cuando vivimos en pecado, por un testimonio sin fruto. Hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra clase de escuela dominical y vamos a terminar con un tiempo de oración. Señor y Padre, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Gracias por los hermanos de Filadelfia que nos dejaron este legado, Señor. Una iglesia sin poca fuerza, pero basados en el poder de tu nombre. Una iglesia cuya autoridad era tu palabra, por encima de todo. Y pusieron muy en alto, Señor amado, tu nombre. No permitieron que sea blasfemado, ni dejaron que los falsos maestros invadieran a esta iglesia. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia en el mundo en este siglo XXI. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.